Hace 2 años, quizás un año, 3 años quizás, no sé. Yo jamás hubiera pensado que iba a tener a Otoniel Font, reverendo, pastor, conmigo en una conversación como esta. Así que gracias, Otoniel Font. Bueno, gracias por la invitación, y yo tampoco lo hubiera ¿Bajaste esperado. los estándares o fue que nos hemos sofisticado? Los controversias sociales están muy duras, o sea, cuéntame, ¿por qué? O sea, y esto fue pura casualidad, fue de ayer para hoy, así que cuéntame. Pues mira, realmente yo he aprendido a ser dirigido por Dios. No sé qué Dios quiera sacar detrás de todo esto. Eh, Le envié un comentario que tú hiciste a uno de mis ayudantes. Te escribió, se creó qué sé yo, la conversación, y no sé por qué acepté, pero nada, estamos bien, estamos. Y no es que hayas bajado los estándares, ni lo hayas subido, No, no, ni. no, que tú bajaste, o sea, no Y sé, yo no no, lo por veo eso así. yo, que no, ¿verdad? No es eso, al contrario, no. Y quiero que sepas que, ¿verdad? Consumo parte de tu contenido, no todo. Tú, Gracias, claro, tú imposible. produces Yo estoy demasiado. demasiado contenido, ¿verdad? Y comparto muchas ideas que tú compartes con respecto a la visión ¿verdad? Del gobierno. Creo que a veces eres un poquito dramático, ¿verdad? Y Lo demás, soy, yo soy dramático. ¿verdad? Yo no niego. O sea, Tú y sabes. de hecho, parte de mi forma de ser y pensar, y por lo cual yo creo que es natural lo que yo hago, es en parte eso, porque me sale natural. O sea, es que yo soy así, yo soy un tipo que piensa lo que estoy diciendo, ¿no? Pero sí tengo muchas preguntas y sé que tienes un montón de Pero compromisos. agradecido por la oportunidad, y verdad que nada, no acostumbro a dar muchas de estas entrevistas, Lo sé. ¿verdad? Y la razón, no doy muchas entrevistas porque la realidad a veces los ambientes son un poquito hostiles, No, 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 te voy a decir ¿verdad? honesto, te voy a Así ser que, honesto. Yo creo que la expectativa de la gente, especialmente de mis entrevistas, es que sean eh, de, de cantazo limpio, de látigo. Y ajá, yo creo ajá. un poco que parte de lo que me ha hecho a mí tener que repensar mi forma de entrevistar o hacer incluso podcasting es porque yo no quiero, o sea, hay espacios para la confrontación, hay Ujú, espacios para la ujú. discusión, pero también tiene que haber un espacio de diálogo. Y yo sé que esto suena bien cursi, bien cheesy para alguna gente, pero a mí me preocupa de verdad Ujú. que si no nos hablamos vamos a terminar. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo concreto y aquí voy a empezar con las Seguro, preguntas, pero un aquí ejemplo concreto recientemente. Biden celebró el Día de la Comunidad Trans y fue un domingo de resurrección. Obviamente el día ya estaba predeterminado, es un día que se hace desde los años 2009 cuando llegó Obama a la presidencia de Estados Unidos. Y Obama, por ejemplo, tiene una posición bien interesante sobre el tema del aborto. Obama decía que el aborto debería ser legal hasta cierto término, pero él no cree en los late term abortions. Eso fue una forma donde él le gana la primaria a Hillary Clinton en 2008. Hillary planteaba que el aborto debía ser legal completo porque es una decisión de la mujer y el cuerpo de la mujer, mientras que Obama, planteaba no. Después de cierto término de haber una regulación, incluso esta prohibición, que es la posición de la mayoría de los Estados Unidos y que en Puerto Rico no se entiende así, que al revés, aquí en Puerto Rico se permite hasta tardío. La razón por la cual hago esta acotación es por lo que voy a decir ahora. Yo creo que la iglesia, su reacción fue una reacción como si la comunidad trans fuera su enemiga. Y parte de lo que me preocupa a mí es que yo percibo que la iglesia ha perdido un poco al denunciar el tema de, oye, se les está yendo la mano, en vez de orientación y educación se ha convertido en promoción y publicidad. En vez de enfocarlo en una forma de vamos a hablarnos y cómo podemos llegar a un punto de que sea, vamos a dialogar, se ha convertido en una hostilidad, se ha convertido en una confrontación. Y Jesús no era así. Jesús era al revés, Jesús era bien fuerte con los mercaderes del templo, con la gente que convirtió la iglesia en un mercado, que ahorita vamos a hablar de eso porque yo sé que es una Seguro. percepción que mucha gente tiene sobre la fe hoy día. Ujú. Eh, pero ¿es la iglesia enemiga? ¿Es la iglesia? ¿Por qué estamos siendo tan confrontacionales con la comunidad LGBTIQ? Mira, la iglesia no es enemiga de nadie, ¿verdad? La iglesia primeramente, la iglesia sirve a Dios, y la iglesia está para servir a la comunidad en general, ¿verdad? Y yo creo que la mayoría de las iglesias, no puedo decir todas, pero yo creo que la mayoría de las iglesias estamos abiertos a recibir la comunidad LGBTQ, les servimos, les amamos, les queremos, les respetamos. Por lo menos no conozco ninguna iglesia que haya rechazado a un transexual que haya llegado, a una pareja lesbiana que haya llegado. Nunca he oído de alguien que haya dicho, mira, me rechazaron en la iglesia así, porque sí tiene que haberlo habido, ¿verdad? Sí creo, Jay, que lamentablemente hay unos sectores religiosos que son bien fundamentalistas, que son, ¿verdad? Fundamentalistas es la mejor palabra que puedo utilizar, y que sus expresiones pues han salido de esa manera. Pero no todos somos así. Yo soy de los que creo que nosotros tenemos que convivir, yo soy de los que creo que tenemos que negociar, yo soy de los que creo que el gobierno no puede ser un gobierno solo para la iglesia, tiene que ser un gobierno para la comunidad en general.
Me parece también... Pero sí, la verdad es que también del otro lado, a Sí. través de los tiempos, hemos sido, ¿verdad?, atacados constantemente y muchas de las posturas se nos quieren también imponer a la traga, la verdad. Entonces, Parte del problema, yo creo, pastor, es que también se piensa que la iglesia es un ente homogéneo, ujú, cuando no lo es en lo cuando absoluto. no lo es No, o sea, exactamente. la iglesia tiene un montón de visiones bien diferentes, igual que pasa con la comunidad LGBTIQ. Ahora mismo hay una gran controversia si los trans deberían ser una comunidad aparte, porque muchas Ujú, personas de la comunidad LGB dicen que la T es diferente. ujú. Y eso está pasando. O sea, es una conversación, si ustedes buscan ahora mismo, hay un montón de personas de la comunidad Sí, gay sí. que dicen, Y, mira, y esa misma comunidad ha tenido personas que ellos mismos ujú, dicen, esa ujú, persona no me representa, ujú. esas posturas no me representan, la forma en que lo hace no me representa. Pastor, hay una realidad, por lo menos para mí, de que cuando uno ve personas religiosas, el estándar es otro. O sea, Ujú, porque como hay un estándar moral, por eso mi punto de que cuando alguien de la comunidad LGBTIQ critica a la iglesia no puede responder como si esto fuera una guerra de dos bandos, porque la iglesia su rol es un rol de misericordia. Por ujú, cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Todos ujú, sabemos ujú. uno de los pasajes más famosos de todo el Evangelio, específicamente en este caso de las cartas De de Pablo. Pablo. Ujú, Y, y honestamente, yo a veces siento que nos hemos vuelto en bandos, como ujú, si fuéramos políticos. ujú. Y yo soy creyente, yo no me llamo a mí mismo cristiano, porque aunque soy creyente en Cristo y sus enseñanzas, pues me veo bastante distante de Cristo. Y, y del ejemplo de él, ¿verdad? Decían cristianos los que se parecían a Cristo. Y yo pues soy creyente. Pero me Bueno, parece, creo que el término creyente es mejor que sí, cristiano. yo sé, o sea, Ujú, y podemos debatirlo, pero a mí sí me parece, me preocupa la reacción de la iglesia cuando alguien de la comunidad LGBTIQ hace un planteamiento sobre su visión de mundo. La reacción de la iglesia no puede ser sacar el látigo, porque cuando Cristo sacó el látigo fue contra los creyentes de doble estándar. O sea, ujú, ujú, esos que dicen ser creyentes, pero que realmente no eran creyentes, fue a los que Jesús criticó. Jesús que no criticó a la mujer samaritana, le dijo, oye, no peques más, y le dijo igualmente a la ujú, mujer encontrada en adulterio. Pero no fue a los pecadores y los sacó y le dijo, ustedes son escribas, fariseos, hipócritas, serpientes, ujú, víboras. ujú, O sea, esas palabras de Cristo, las palabras más hostiles de Cristo fue sobre la gente que tenía el doble estándar hipócrita. ujú. ¿No le preocupa eso? ¿No le preocupa que la iglesia se ha convertido más bien en darle fuete a la mujer samaritana y de pasarle la mano a los mercaderes? Mira, no, vuelvo y repito, hay un sector, quizás un grupo de personas que lamentablemente esa es la proyección que han tenido, Jay, y estoy de acuerdo contigo. A veces yo escucho ciertos comentarios que se hacen, ciertas declaraciones que se hacen, que nosotros como pastores tenemos que tener mucho cuidado. Yo estoy de acuerdo contigo que yo me rijo bajo un nivel moral mucho más grande, o trato de hacerlo, que el resto de la gente. Y por lo tanto, pues sí, ¿verdad? Trato de vivir por unos estándares diferentes. Yo no le puedo poner esos estándares al mundo entero. Esos estándares son autoimpuestos por mi fe. Dicho eso, yo creo también que hay un sector de la iglesia que está cansada allí, que hemos recibido, lo que pasa es que hay personas como yo que lo hemos procesado, que meditamos, que pensamos, que tratamos de ser estratégicos, que sabemos que estas son luchas que vamos a tener toda la vida, que tenemos que negociar, que tenemos que convivir y que tratamos de ser lo más diplomático posible. Así que la realidad es que lo que tú me dices es cierto, hay un sector, pero yo no creo que sea el sector más amplio, que quizás lo que sobresale, que quizás lo que la prensa resalta, que quizás es lo que en algún momento dado en las redes sociales hace noticia, pues tú sabes que eso es lo que va a pasar. Nadie habla de que va a haber 80% de sol mañana. Hablan de que va a haber 20% de lluvia, aunque lo positivo es más grande. Entonces, ¿verdad? Eso es lo que ha ocurrido y sí, yo creo que la iglesia tiene que ser más sabia, la iglesia tiene que tener más cuidado, la iglesia tiene que, en sus expresiones políticas, en sus expresiones en la comunidad, pero yo te soy honesto, mi percepción de forma general, la iglesia es una iglesia de amor. ¿Sabes? Yo tengo en mi iglesia gente que tiene diferentes condiciones de todo tipo y que llegan con todo tipo de problemas, dificultades. Y yo no creo que alguien me pueda decir que yo lo he rechazado. Yo tengo empresas seculares y estas son cosas que quizás a veces yo digo, no lo debo decir porque es como el que trata de justificar, siempre dice, yo tengo un amigo homosexual, ¿verdad? Mm. Entonces, pero hay que decirlo. Mira, yo tengo unas empresas, he tenido empresas que no son de la iglesia, son empresas nuestras. Y
Yo quisiera que tú le preguntaras a alguno de la comunidad que ha trabajado con nosotros, que hoy trabaja con nosotros, si algún día se ha sentido rechazado por este servidor, si algún día se ha sentido condenado por este servidor. Realmente no, ¿verdad? De que Pastor, sí existe, pues ha existido, pero creo que no es la mayoría de la iglesia. Pastor, yo fui en una ocasión, como usted sabe, yo estudié para ser pastor adventista hace mucho tiempo y eso es una conversación que hemos tenido antes. Y yo me invitaron, ahora a los 20 años de haberme votado de la Universidad Adventista, no me votaron, me iban a sacar del programa de teología, ¿verdad? Ya no puedes ser pastor si tienes un hijo fuera de matrimonio como yo. Eh, pues yo fui a, a dar el discurso de graduación. Y cuando yo estaba allí, yo dije, y éramos como 500, 600 personas, yo dije que yo creía que la gente de la comunidad trans nacía trans, que había gente que sí nacía trans. Y que yo estaba convencido de eso porque yo no sé por qué la iglesia no puede aceptar que dentro de la creación del Señor pasaron muchísimas cosas que no eran el plan quizás original. Y que yo no sé si dentro de ese plan original de repente algo pasó en el proceso que cambió. Por ejemplo, yo estoy seguro que Dios no nos creó para que cayéramos en pecado. Y verdad, yo sé que hay unas visiones diferentes, en este caso bíblicas, ¿no? Hay gente que plantea que la creación no fue así, etcétera, pero no, porque si entramos en eso, entonces sí es verdad que no, Sí, la hay, conversación no hay mucho acaba. debate en ese sentido. ¿Eh? So, y yo dije, porque si alguien está dispuesto a cambiar su cuerpo, a mutilarlo, a cortarlo, a tomar hormonas, o sea, tiene que ser que alguien está bien convencido de que de verdad no es biológicamente lo que él o ella siente emocionalmente y que está en el cuerpo equivocado. ¿Es esa una visión válida dentro del cristianismo, el pensar que alguien nace en el sexo equivocado? Mira, yo te lo puedo hablar de forma general. Yo creo que el hombre nace con una, lamentablemente, ¿verdad? Con una naturaleza de pecado. Cuando nacemos, ese pecado se puede manifestar de diferentes maneras. Y una de ellas, pues, definitivamente puede ser el aspecto transexual. Pero cuando yo miro, Jay, las estadísticas, los números de personas que han tomado esa decisión que tú me dices que hay gente que han tomado, la cantidad de suicidio, la cantidad de depresión, la cantidad de personas que supuestamente estaban convencidos y después se arrepienten. Hay un montón de casos Lo hay. de personas que han sido adoctrinados, que hay casos hoy por hoy donde los padres le han dicho que lo que querían era una nena y lo convierten en nena, ¿verdad? Y después estas personas, y hay, existen. Y yo creo pues que definitivamente sí te puedo decir que no es el plan de Dios. A mi entender, yo no puedo decirte si nacieron, si no nacieron. Yo cuando veo lo que es la creación de Dios y lo que creo que es el plan de Dios para la humanidad, no creo que sea el mejor plan, no creo que sea el mejor camino, no creo que trae paz a la persona. Y los resultados en un montón de gente que yo oigo, que escucho, realmente pues no lo trae. Entonces, No, yo no soy de los que, yo no trato, Jay, de no bregar con el pasado de la gente. Yo quiero bregar con el futuro, con el mañana, hacia dónde tú vas. ¿Verdad? Yo como pastor, cuando tú vas a una consejería conmigo, yo no te voy a comenzar a buscar de dónde salió tu problema. Yo lo que quiero es que tú me digas hacia dónde tú quieres ir. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios, podemos arreglar el futuro. es que yo dije ese comentario y vi mucha molestia en la comunidad y me pareció bien fuerte la reacción porque de nuevo siento que yo nací, por ejemplo, con una propensidad a la obesidad. Y yo sé que mucha gente dice, Jay, no es lo mismo. Bueno, la Biblia condena la gula bastante fuerte y condena muchos otros apetitos desenfrenados, ¿verdad? La sexualidad fuera del matrimonio, todas estas otras cosas. Ahora, la obesidad te trajo problemas. Muchísimos problemas. Y la obesidad te trajo Y tengo que dificultades. trabajarlo, seguro. Pero mi punto es que Y toda tu vida vas a tener que trabajar con el así es, problema. para siempre. Ujú. Todos los días, todas las mañanas, todo el mundo sabe que el que se Y levanta te vas a obeso, escocotar de vez en de cuando. vez en cuando te ves cocotar, Y así es. puede ser que un mes y 2 meses comas de más. Y mi punto es, ¿por qué le damos tanto énfasis a la homosexualidad o a la comunidad LGBTIQ y no a esos otros pecados o a esas otras cosas que condena la Biblia? Cuando en realidad la Biblia condena tantas cosas, pero tenemos esta particularidad y singularidad. ¿Es porque es un asunto de que lo vemos como un pecado mayor? No, fíjate, y yo estoy de desacuerdo contigo
yo creo que, yo te voy a hablar de mi iglesia, y no puedo hablar de otras iglesias. Seguro. Pero en nuestra iglesia, nosotros hacemos durante todos los años, hacemos campaña para que la gente pierda peso, para que la gente rebaje, para que la gente cuide de su cuerpo, cuide de su salud. Y definitivamente pero qué lo bueno. hablamos, sí, lo hacemos. Y ahora mismo hicimos un bootcamp hace un par de meses atrás, y por lo menos una vez al año enfrentamos a la gente a esa realidad. Tienes que cuidar tu cuerpo. Yo personalmente también engordé muchísimo hace mucho tiempo atrás. Siempre he hecho ejercicio, pero descuidé mi dieta porque lamentablemente te puedo decir que la iglesia siempre dice, nosotros no bebemos ni fumamos, pero comemos. Y ese es como que nuestra satisfacción, salir a comer después del culto, ¿verdad? Es como que nuestro pecado como que permitido. La iglesia, sí, en realidad, es como nuestro pecado permitido, ¿me entiendes? Entonces, después del culto, pues comemos y comemos. Es verdad, cuando yo me acuerdo, yo cuando era presidente de los jóvenes, íbamos, o sea, salíamos y era a comer lo que fuera, porque, o sea, nada. Porque también los cristianos a veces no tenemos tantas opciones. Bien brutal. Tú no puedes irte a una discoteca, tú no puedes irte a beber, no vas a usar droga, no vas de esto, por lo que te quieres comer y la comida se convierte en una droga. Sí, sí. Pero hay iglesias, y hay muchas iglesias que trabajan todos estos casos, todos estos Sí, no, por ejemplo, la iglesia adventista, y obviamente lo digo como un ejemplo, la reforma pro salud, el vegetarianismo, el tratar de evitar dice, obviamente porque nos dice Pablo que somos templo del Espíritu Santo, y eso para la iglesia adventista, otras iglesias lo toman como algo meramente espiritual, otras iglesias lo toman como físico pero también. Tú preguntas directamente, el problema es que la obesidad no es un issue político. La obesidad debería serlo. Debería serlo. Y yo estoy de acuerdo contigo, debería serlo. Y debería tratarse en Puerto Rico la salud de nuestros jóvenes, la diabetes, la prevención, el exceso de comida que hay allá afuera, debería hacerlo. Pero no lo es, porque no es lo que llama la atención, lamentablemente. Entonces, este otro issue es el issue altamente político, es altamente controversial y lamentablemente muchas veces tú sabes que se quiere imponer unas ideas sobre todos nosotros que realmente la iglesia no puede permitir. Para mí el punto, o sea, para mí como siempre, va a haber extremos en todo. Va a haber extremos, porque es que la humanidad tiene extremos, es inevitable. Nosotros nos vamos a los extremos en todo. Nos volvemos fanáticos, por ejemplo, cuando yo era vegetariano estricto y no comía carne, queso, huevo, leche, derivados, y le imponía a todo el mundo mi visión de mundo de que lo correcto era eso. Unos cuantos años después, engordé terriblemente y fue todo lo contrario, y me escogoté hacia todo lo contrario lo que porque de verdad, de nuevo, es como que esto que tú aprendes como CrossFit, tú arrancas al CrossFit, te vuelves fanático del CrossFit y se convierte en tu religión. Y lo mismo pasa con las iglesias. Una vez hay gente que entra a las iglesias y se convierte de repente en que lo único que puede hablar es de aleluya, gloria a Dios, Padre nuestro. Y entonces, al revés, uno lo escucha hablar y no habla como seres humanos normales. Y ni Jesús hablaba así. Si usted lee el Evangelio, Jesús no hablaba que cada 3 palabras decía amén. Y porque hermano, gloria a Dios. Y aquí estamos hablando de aleluya. O sea, eso no es bíblico, by the way. Nada, mala mía por entrar en ese tema, que es otro tema. Pero es que, o sea, se vuelve un fanatismo y es natural. Todos tenemos fases de entregarnos a una idea y creer que esa es la verdad presente. Yo tengo que predicarla al mundo entero y nos pasa con el equipo de los Bulls de Chicago cuando Michael Jordan, ¿quién es el más duro? Y estamos horas hablando de Michael Jordan. Honestamente, de verdad, Michael Jordan es tan importante. O LeBron, y quién es o sea, hay programas enteros y tú vas a redes sociales y te salen 800,000 contenidos de eso. Dicho eso, es natural el fanatismo y va a haber gente fanática en la iglesia y va a haber gente fanática en la comunidad LGBTIQ. Pues hay que buscar la forma de que dentro de eso haya razonabilidad. De acuerdo contigo, y no estoy en desacuerdo. Y yo creo que hay un montón de personas como este servidor y otros líderes en Puerto Rico que realmente hemos buscado eso, hemos tratado de hacerlo, hemos tratado de buscar la razonabilidad dentro de los políticos, dentro de nuestra comunidad, se trata. Pero no siempre se logra y siempre vas a tener personas que están en los otros extremos, así que es parte de. Pastor, yo le voy a decir algo que yo dije también, porque según dije eso, de que estoy convencido de que hay gente que desde que nace se siente que nació en el cuerpo equivocado. También dije que la naturaleza busca la reproducción y perpetuidad de las especies. O sea, todas las especies buscan perpetuarse. Y obviamente la reproducción en el caso de los seres humanos requiere un gameto masculino y un gameto femenino. Exacto. Por tanto, sí hay tal cosa como algo binario. Eso también provocó críticas, porque entonces, o sea, sí hay un concepto de que las especies naturalmente buscan perpetuarse y eso requiere reproducirse. Y eso pasa en todas las especies. No es que no haya, por ejemplo, en el caso de los pingüinos, que siempre se usa el ejemplo de que ha habido casos sí, hay casos de homosexualismo dentro de las especies también. No estoy diciendo que no lo haya. Mi planteamiento es lo que va a pasar en la inmensa mayoría de los casos es que esa especie busca reproducirse. Eso es biología. Eso es la realidad.
eso se convirtió en algo controversial. Y por eso para mí es un asunto donde si los datos ya no podemos debatirlos, pues entonces ya es fanatismo. Ujú. La única especie que no quiere reproducirse somos los humanos. La única especie que en el día de hoy, en Puerto Rico y en el mundo, tiene un problema de natalidad somos los humanos. La única especie que hoy no se quiere reproducir porque a un hijo le cuesta mucho dinero somos los humanos. La única especie hoy que no celebra ser madre, ser papá y cuidar a una criatura y tener ese deseo instintivo de reproducirme y de dejar un legado somos los humanos. Y se han promovido un montón de ideas en contra de que nos reproduzcamos. Y se favorece que se mate una vida en el vientre de una madre, se favorece y después entonces nos preguntamos cómo vamos a resolver el problema que tenemos de despoblación, que no es únicamente de Puerto Rico, es de muchas partes del mundo. Que hay todo el mundo desarrollado. Y la idea es que los hijos son un problema. La idea es que dar a luz es un problema económico, es un problema donde me quita la vida, donde tengo que dedicarle tiempo a esta criatura y por supuesto la culpa se la ha hecho a quién, al gobierno. ¿Cómo yo voy a traer un hijo a un Puerto Rico tan malo? Pues no, pues primeramente vamos a educar a nuestros hijos y vamos a cambiar a Puerto Rico. Los hijos se convierten en el problema mío para yo viajar, yo no puedo viajar. Los hijos se convierten en un problema mío para yo no tener el estilo de vida que yo quiero tener, porque por alguna razón u otra, en la naturaleza humana, es todo lo contrario. En este tiempo hemos sido y fíjate que es interesante porque eso es un pensamiento, no debe estar dentro de nuestro ADN. Nuestro ADN debe ser reprodúcete. Nuestro ADN debe ser seamos más. Nuestro ADN debe ser que haya más de nosotros, pero no pensamos al contrario. Yo, de nuevo, para mí es como todo, hay balances en todo, porque ahora mismo tampoco es que pueda tener los hijos que no puedo mantener. También tiene que haber ese balance como todo, fanatismo en todo. Dicho eso, acaba de salir una noticia de que Irán está considerando replantearse su posición sobre las bombas nucleares. Ellos han dicho históricamente que su programa nuclear no es con intereses armamentistas, pero que si Israel le provoca a una nueva confrontación, pues ellos van a utilizar bombas nucleares o van a producir material nuclear. Hay muchísima gente dentro de la iglesia que habla de escatología, que habla del apocalipsis y que plantea que este es el momento clave en la historia de la humanidad donde Irán combatirá a Israel y será el Armagedón del apocalipsis. ¿Cuál es su visión de eso? ¿Estamos en el final de los tiempos? ¿Estamos en el final del mundo? Yo creo que esta es la pregunta más controversial que quizás me vas a hacer en este podcast, porque esto es un tema bien controversial dentro del grupo cristiano, dentro del grupo evangélico. Las posturas escatológicas yo creo que son de las cosas que más quizás nos dividen y nos separan en nuestra perspectiva. Yo quiero hacer una aclaración antes de darte mi definición. Yo creo que Cristo viene. Yo creo que hay un momento de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, donde el reino completo será establecido aquí en la tierra y tendremos cielo nuevo y tierra nueva. Esa es mi visión. No comparto quizás los eventos que van a llevar a ese evento en particular. ¿Y qué tiene que ver esto con Israel en este tiempo? Pues no creo que esto sea ese evento que vaya a producir el final de los tiempos. Por muchas razones que pudiéramos... Pero sí crees en el fin de los tiempos. O sea, en que llegará un momento en que acabará el mal y el bien reinará a través de la segunda venida de Jesucristo. Y creo se llama la segunda venida. Yo no podría decirle la segunda venida. Yo digo el momento de la venida de Jesús, donde el cielo nuevo y tierra nueva será manifestado. Yo creo que es parte de la promesa. Yo creo que una de las promesas más grandes para ser cristiano, Jay, uno de los requisitos, podemos discutir cualquier cosa. Podemos pelear cualquier cosa, podemos debatir si te pones falda larga, falda corta, si bebes, no bebes, si aquello, lo otro. Pero hay algo que no podemos debatir los cristianos, según la palabra del Señor, es creer en la resurrección de los muertos. Tenemos que creer en la resurrección de los muertos, porque el mismo Pablo decía, tú no eres creyente, no eres cristiano, si no crees en la resurrección de los muertos. Y eso es parte de ese evento final, el momento glorioso. Y es la expectativa que nosotros como creyentes tenemos. Donde diferimos es qué nos lleva a esos eventos. Y hay gente que piensa, como tú bien has dicho, que este evento de Israel pues es parte de eso. Pero también pensaban que el COVID era, que la vacuna era la marca del 666. También pensaban en el eclipse los otros días y sacaron un listado de ciudades por donde el eclipse iba a pasar, que se llaman Nínive, y esto era el juicio de Dios, y vienen todas estas especulaciones. Yo no creo ese tipo de visiones. Yo me adhiero más a lo que creo que dice la palabra del Señor. Y mi visión es una visión más optimista del futuro. Yo creo que la iglesia tiene que crecer,
yo creo que vamos creciendo. Y cuando digo iglesia, no digo la institución, digo creyentes, personas que van a cambiar su conciencia, que van a cambiar su corazón, que van a recibir salvación y que eventualmente eso traerá esa manifestación. Para usted no hay una iglesia que tiene la verdad. No hay una iglesia que dice, esta es la verdad presente. Yo creo que la verdad es Jesucristo. Y yo creo Pero no hay una iglesia específica, una doctrina específica que usted diga, esta es la verdad. Vuelvo y repito, yo creo que la verdad es Jesucristo. Yo creo que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el que tenemos que seguir. Él es el que tenemos que, ¿verdad? Yo creo que hay iglesias con las que diferimos y podemos estar, no creo, hay ciertas religiones, ciertas creencias que realmente creo que se van fuera de lo que establece la palabra del Señor. Pero yo creo que la verdad la tiene Cristo y la verdad absoluta es Cristo. ¿Puede decirnos alguna iglesia que para usted está fuera de la verdad? No es que no, ¿para qué? Está, no sé, prefiero no entrar en eso. En realidad no es mi... Pero alguna doctrina que le parece como que esto definitivamente no Mira, está correcto. respeto mucho a la iglesia mormona por lo que han alcanzado, pero por ejemplo me está muy difícil como que de entender, por ejemplo, las declaraciones de Joseph Smith, por ejemplo. ¿Verdad? Creo que la iglesia mormona tiene muchas virtudes y tiene muchas cosas maravillosas en su estilo de vida. Creo que son gente que modelan la familia, creo que son gente que creen en establecer el reino, creo que, por ejemplo, pero tengo mucha controversia mentalmente con... Si arrancaste con los mormones, vas a decírmelo. Bueno, la verdad es que los 3 movimientos que arrancaron a la vez más o menos por ahí fue mormones, adventistas y testigos de Jehová. Y siempre son las 3 iglesias como que más controversiales. Pero hay cristianos que, por ejemplo, te dirían la iglesia católica, te dirían el Papa, sí. ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo, hay un montón de espectros. Sí, pero en la iglesia protestante, pues, o sea, en la iglesia protestante, los que son protestantes saben que, por ejemplo, y vamos a entrar ahora a hablar del gobernador, pero entonces sí quería preguntarte, hablar de, antes de llegar a eso. Pero vuelvo y aclaro con los mormones, ¿verdad? Sí. Admiro mucho de lo que hacen en muchas cosas, pero no necesariamente comparto eso. Y lo comento porque yo trato de adherirme lo más que yo puedo a la palabra del Señor, no a las interpretaciones de otra gente de la Biblia. Esa conversación estoy seguro que un mormón te diría que ellos se basan en la Biblia, lo cual, dicho sea de paso, me pasó a mí con la iglesia católica. Yo había tenido esta visión de que la iglesia católica era una iglesia mariana, no una iglesia cristiana. Y especialmente cuando escuchaba mucho a Jañito predicar, a mí me encantaba escuchar a Jañito predicar porque para mí era, perdóname, la familia de Jañito no es con mala intención, la gente de revelación, pero a mí me daba mucha risa porque él decía cosas bien interesantes y medias tostadas, pero decía cosas que yo me quedaba como, wow, ¿alguien se atreve a decir algo como esto? Y creo que hacen falta más Jañitos en este tiempo. Hay gente que se atrevía a decir cosas que él decía que nadie más diría, o sea, es la verdad, y tienen un rol. Dicho eso, también llega un punto en que esa hostilidad, pues, sería, o sea, seguro. Nada, pero bueno, volviendo atrás, que paz descanse y saluda a su familia, a quienes conocí hace mucho tiempo. Una vez Jeñito dijo la frase más brutal para mí, decía él, porque nosotros, hermanos, tenemos que aprender a depender de Cristo. Amén, gloria a Dios. Se escuchaba así. Porque nosotros, hermanos, tenemos que aprender a no depender del mundo. Amén, gloria a Dios. Por eso los hermanos que dependen del gobierno están equivocados. Amén, gloria a Dios. Los que cogen cupones y plan 8. Y el silencio terrible. Y Jeñito dice, se acabaron los amén, gloria a Dios. Eso a mí nunca se me va a olvidar. Era como que, wow. Y él decía esas cosas y eran, o sea, porque la Biblia nos enseña a trabajar, by the way. La Biblia nos dice específicamente, segundo Tesalonicenses, nos habla de que el que no trabaja, que no coma. Así es. Sí, que no estoy hablando de que si usted tiene una circunstancia que no le permite producir por razones físicas, mentales, lo que fuere, todos tenemos, ¿verdad? Derecho de transición entre trabajo. Antes de Dios darle esposa a Adán, le dio trabajo. Así es. Pero ese concepto de la iglesia aceptar, o que nosotros hemos aceptado, nosotros la iglesia no, la humanidad aceptar, el que seres humanos no produzcan, no es bíblico. Además, al contrario, la Biblia nos enseña que el ocio es un camino bien peligroso hacia el pecado. Así es. ¿Verdad? Y que todo lo que hacemos debemos hacerlo para la gloria de Dios y el hombre debe sentir placer y orgullo en el trabajo que hace. Definitivamente. Ser gente que produzcamos y que contribuyamos a nuestra sociedad en todos los lugares donde nosotros estemos. Ok, voy a entrar en una parte bien controversial ahora.
Y es que vamos a hablar ya mismo del gobernador, su expresión y su conversión y la oferta que le hicieron a él de ser candidato a comisionado residente. De eso vamos a hablar ya mismo. Mala mía, yo sé que la parte política es lo que a todo el mundo le interesa. A mí me interesan también estas otras cosas y creo que es importante discutirlas. Y quiero hablar también del Proyecto de Dignidad, la senadora Rodríguez Bebe y la posición que va a asumir él y la iglesia en general sobre ese partido. Si van a endosar directamente un partido o no. Pero antes de hablar de eso, quiero hacerte una confesión. Okay. Hace unos años, yo soy mega fan, Dios mío, yo no sé si fan es la palabra correcta, de René González. Ajá. Bien fan. René González es uno de los cantantes cristianos más consagrados, más conocidos. Para mí, de los mejores escritores que tenemos. Él escribe, pero unas letras bien hechas, bien cristianas, pero unas como Marcos Vidal, digamos, ese flow, pero ¿verdad? En el caso de René González, pues más moderno. Nada. Ok. Y René tenía una iglesia. Pues la tiene, ¿verdad? Pero tenía una iglesia en Viejo San Juan casi. Y yo fui muchas veces a la iglesia. Fui con la que era mi novia en aquellos tiempos. Perdóname, Debbie, por mencionarte. Pero saludos a Debre Echevarría, que está allá en Juana Díaz, ella y su esposo y su familia. Mucha felicidad y salud para ellos. Y a Abo, el pastor, su papá. Y yo fui muchas veces a esa iglesia y dejé de ir porque pasó lo siguiente. Y yo, de nuevo, soy fan, lo escucho, he ido a sus conciertos, incluso recientes, etcétera. Pero iban a construir una iglesia, ellos iban a mudar lo que fue Pier 10. Y yo fui a un sermón y trajeron un pastor cuyo nombre me sé y lo conozco y no voy a hablar de él porque la idea no es hablar de él. Y recuerdo que dio el sermón del 100 por 1 y estábamos recogiendo ofrendas para poder mudar la iglesia donde estaba hacia Pier 10, que obviamente tenía un costo enorme. Y eso provocó que se diera el famoso sermón del 100 por 1, que es el famoso sermón, muchísimos pastores lo han predicado, donde tú le das a Dios y Dios te multiplica por lo que pasó con Jacob ¿verdad? Y el asunto del engaño de su suegro, donde, ¿verdad? Los corderitos que están mezclando muchos versos y muchas historias, pero sí, por ahí va. Pero entiendo el sermón que hablas. Ajá. Sí, pero es que si están mezclando el 100 por 1 con Jacob y con Sí, es que lo que pasa es que así fue como él lo predicó. O sea, él predicó usando de que los corderitos con mancha, los que no... En fin, nada. Y yo recuerdo, yo me lo escuché, y entonces él saca la famosa frase de: hermanos, vengan a dar su ofrenda y Dios te va a bendecir, y si tú le das a Dios, y traigan los cheques, y sacaban los cheques, y vengan al frente y den su cheque, porque obviamente estaban buscando esta... ¿verdad? Las ofrendas para la iglesia, una campaña económica para poder montar el templo y hacer un templo que iba a ser una cosa espectacular, y que yo no tengo duda de que René González iba a convertir aquello en un teatro de mucha calidad, porque René no hace porquería. Y Dios tampoco hace porquería, ¿verdad? Entonces, yo me sentí tan incómodo, porque es que yo era un pelado. O sea, yo no tenía cómo ir al frente. O sea, yo en esos momentos de vida estaba bien arrancado. Económicamente bien chavado. Y yo no tenía con qué ofrendar, ni mucho menos llevar cheques. Tú veías los hermanos llevando cheques y demás. Y yo me sentí como que, wow, o sea, vamos a hacer un templo y vamos a hacer una campaña financiera para convertir esto en que Dios me va a decir, si yo doy 1,000, pues me va a dar 100,000. Esa predicación de la prosperidad, ¿no es peligrosa? Mira, como todas las predicaciones que se llevan a unos extremos y no hay un balance, todo se puede volver algo, podemos decir, peligroso. En la iglesia, al igual que en cualquier otra institución, han habido abusos con la profecía, han habido abusos con las sanidades, han habido abusos con un montón de cosas, incluyendo también con el aspecto, ¿verdad?, económico y financiero. Y lamentablemente a través de los tiempos pues han habido personas que no han hecho las cosas correctas. Dicho eso, es bien interesante lo que tú me dices, porque para yo poder analizarlo todo, ¿verdad? Y no estoy aquí para analizarte a ti ni la situación,
No sé si lo que te hacía sentir mal era el mensaje o que tú no pudieras contribuir. Las dos. O que te sentías Es que no parecía te una pudieras campaña de contribuir. política, de recaudación. Ujú. O sea, Pero es que no, las es que iglesias yo nunca había. necesitan levantar fondos. Sí, seguro. Pues yo he Las ido a iglesias iglesia. necesitan construir. Seguro, yo he ido a iglesia Necesita... donde se recogen fondos, pastor, y yo no, y se hace un mensaje del diezmo, porque el diezmo, ¿verdad? Que de nuevo, es del Viejo Testamento, el Nuevo Testamento no aparece mucho, pero parece muy poco, siempre aparecen las ofrendas. Esa parte del Viejo Testamento a muchas iglesias les gusta, pero nada, a otras partes no, solo viene el caso, pero es que en Malaquías 3:10 está el famoso mensaje del diezmo, y cómo Dios bendice al que No diezma. tan solo en Malaquías, en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice que el que da generosamente, Ya. Dios le va a dar generosamente también para atrás. Sí. Sabe que Pablo quizás no usa la palabra diezmo, pero Pablo promete a través de la palabra del Señor que todo el que da generosamente va a cosechar y va a recibir con liberalidad. Además de Y que le da en una esa fila nos expectativa. enseñaron que había que dar, porque en efecto, si tú te desprendes de las cosas materiales, llegan cosas espirituales. Así que yo creo que la iglesia primitiva nos enseñó eso. O sea, yo no. Yo lo que pienso, mira, Jay, con ese tema a mí me está muy interesante porque yo no creo que la gente se moleste con que alguien pida donaciones. Porque hoy, de los hechos principales que tenemos en nuestro país, es cuánto ha recogido Jennifer, cuánto ha recogido Jesús Manuel, y vemos hasta el éxito de toda esta gente basado en lo que han recogido. Vamos a ser honestos. Pensamos y predecimos quién va a ganar la campaña de acuerdo al dinero que tiene. Nadie le molesta que las asociaciones, SER de Puerto Rico, recoja dinero. O sea que el problema muchas veces no son las donaciones. El problema entra con las iglesias cuando la iglesia le conectan el tema de la fe a la donación. Entonces, nosotros como iglesia no podemos hacer nada que no tenga fe, porque la fe es lo que le agrada a Dios. Sería para mí tonto decirte a ti, Jay, ayuna, pero no esperes que algo pase, porque simplemente no debes poner tu fe pero ayuna. No, si yo te voy a decir a ti, y si tú ayunas y no tienes fe de que algo va a pasar, Jay, pues entonces tú lo que estás haciendo es una dieta. El ayuno es algo espiritual donde yo tengo que conectar mi fe. Yo tengo que ayunar y no se trata de ayunar y no orar. Tengo que ayunar y separar ese tiempo para orar, para creer que algo va a pasar. Si yo te digo a ti, adora a Dios, canta en una iglesia, pero no creas que algo va a pasar. No creas que nada, simplemente canta. Eso es un concierto. Nosotros cuando adoramos creemos que la presencia de Dios desciende, creemos que nuestra alma se renueva. Tiene que haber el elemento de la fe. Lo mismo con la dádiva. Cuando nosotros damos, tiene que haber alguna expectativa, tiene que haber una fe conectada. Estoy agradando a Dios, tengo que esperar. Lo que sí yo creo, el desbalance que existe muchas veces es la gente pensar que esto es como una lotería. ¿Verdad? Ese es el problema. Es como, si doy 10, voy a recibir 100. ¡Wow! Y la gente también tiene que pensar que la gente tiene que saber que cada cual da en el nivel en el que está. La gente tiene que dar en el nivel en el que está. Y definitivamente al diezmo y a la ofrenda hay que ponerle trabajo, hay que ponerle dedicación. Pero yo no puedo negar el aspecto, Jay, del favor y la gracia de Dios. No, yo tampoco, pero sí pienso que el mensaje, la forma en la que se puede dar, se puede interpretar como un mensaje de bien diferente. Es como que si tú no tienes es porque tú no tienes, es porque no has dado suficiente a Dios. De que han habido gente que han dicho eso, es cierto. Y de que han habido personas que han establecido eso, es cierto. Pero son los menos. Lo que pasa es que es lo que sobresale porque es lo que llama la atención. Lo que pasa, pastor, es que también, obviamente, en el caso de Puerto Rico, todo el mundo habla y yo pienso que Wanda Rolón es una persona, ¿verdad? Y le digo este ejemplo, y obviamente es su señor padre, y no quiero sugarcoat it. O sea, hay gente que llega a la iglesia en una Harley Davidson con un Rolex y con un traje Brioni y pues dice, pues está pidiendo diezmo, pero para andar con trajes de 3,000, 4,000, 5,000, los Brioni valen un poquito más que eso, y una motora que vale 100,000 pesos, entonces, y un reloj que vale 50,000 pesos. Bueno, pues entonces, para mí ese es el problema principal. El que tú tengas entonces esta predicación de dale al Señor para prosperar, pero te regala un Mercedes-Benz al pastor de la iglesia o a la pastora. ¿Usted ve eso mal? Mira qué interesante, porque ese no fue tu caso. Tu caso en aquel momento dado, tú quizás descontento, fue tu situación económica, el dinero, te sentiste quizás culpable y demás. Ahora me traes otra situación, que es la proyección quizás de algunos pastores y la manera en que ellos administran sus vidas. Yo pienso que el obrero es digno de su salario. Yo también. Yo pienso que el que tiene éxito debe tener derecho a prosperar y a seguir hacia adelante. Creo que los pastores tenemos que tener cuidado, ser moderados, debemos tener ciertos cuidados, guardarnos,
por amor a los demás. Yo no tengo problema con que alguien tenga un Rolex, ¿verdad? Yo los he tenido, no hay problema. Para mí eso no es un issue de conciencia. Yo creo que simplemente tenemos que tener cuidado y también, Jay, a veces la gente mira a pastores y no ven a gente profesional. Tú tienes pastores que son ingenieros, que son doctores, que son empresarios, que tienen su dinero, que no reciben o un salario o no reciben el gran salario de la iglesia. Y tienen derecho a prosperar y a progresar y a seguir hacia adelante. Que puede causar una controversia con algunas personas, pues lo entiendo, lo puedo comprender. Pero en mi mente yo mismo me pongo a pensar, ¿verdad? A veces, yo en estos días miraba a Daddy Yankee y pensaba que me alegro que se haya convertido, me alegro que le haya entregado su vida al Señor. Y lo miraba a predicar y yo decía, fíjate, nadie tiene problema que él tenga dinero. Y todo el mundo está celebrando que él se convirtió y tiene dinero. Pasa que, mira, en tu caso, obviamente, y lo digo con respeto, no es lo mismo porque obviamente tú tenías unas empresas privadas y también obviamente naciste en el Evangelio por ¿verdad? La relación familiar y el núcleo familiar que tuviste. Pero uno ve, por ejemplo, en el caso de gente que lo hace siendo pastor toda la vida, que no hizo más nada con su vida y solo lo ha hecho a través del beneficio económico de los feligreses de su iglesia. Y pareciera más que, y tú escuchas los sermones, y esto lo digo porque yo los escucho recurrentemente por creyente que soy, y parece más un club social. O sea, parece más un culto de motivación. O sea, a veces uno escucha cultos de algunos predicadores y honestamente pareciera ser más un culto de motivación tipo Paulo Coelho. Y el apóstol Pablo no aparece por ningún lado, ni el apóstol Pedro. Por ejemplo, los vestidos ostentosos de Pedro nos habla de evitar los vestidos ostentosos, nos habla de evitar los peinados ostentosos. O sea, porque ser ostentoso no es cristiano. Ostentar, ¿qué es ostentar? Bueno, pues eso depende, ¿verdad? Hay muchos factores ahí. Por ejemplo, a veces yo veo a los curas sacerdotes católicos y los veo muy humildes con su sotana, pero entonces de repente uno ve la iglesia y parece, ¿verdad? Y uno ve, por ejemplo, el papa anterior, en este caso el papa actual, pues lo limitó, pero a ellos parece un trono, y no de San Pedro, parece de todos los sí, pero si hay en oro nada más. De hecho, había un libro que se llama Rich Christians in an Age of Hunger, que habla de que si la iglesia católica solamente diera su riqueza en joyas, pudiera saciar el hambre mundial por 30 años. ¿Cuál de las dos debe ser? Y ahora vamos a entrar en el costo del templo suyo y los fondos que usted consiguió, pero me gustaría saber su percepción. Yo creo que la gente, mira, no debemos penalizar el éxito de la gente, ¿verdad? No debemos penalizar el éxito de la gente. Yo creo que la gente, aún los pastores tienen derecho a prosperar, a seguir hacia adelante, el obrero es digno de su salario. Hay muchos pastores profesionales. Puedo entender tu descontento. Yo yo te puedo decir que yo mismo he criticado en un momento dado. Yo soy de los que creo que la iglesia tiene que ser algo maravilloso y que no debe ser a cuesta quizás de mis lujos, de las cosas que yo quisiera tener, que yo quisiera alcanzar. Yo creo que hay que poner ciertas prioridades en orden, pero yo no condenaría, ¿verdad? Yo sé que esto me va a criticar un montón de gente y va a decir vividora y todo el asunto. Yo creo que, ¿verdad? Es parte de la vida, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo tiene derecho a prosperar, todo el mundo tiene derecho lo que a pasa seguir hacia que es adelante. prosperar versus que es tener un jet privado. O sea, y llegar a ese nivel de tener un jet necesito un jet nuevo. Y esto obviamente en Puerto Rico no es muy común, pero en los estados sí es bien común. Obviamente los predicadores van a decir, sí, pero es que yo predico esta mañana en Miami y pasado mañana en Seattle. Y mira, por ejemplo, yo no quiero excusar a nadie, porque vuelvo y repito, yo entiendo la percepción. Y yo creo que los cristianos tenemos que tener cuidado también cómo nos proyectamos. Lo que pasa es que en el mundo que nosotros vivimos, cualquier cosa que hagamos como quiera, vamos a quedar mal. Porque tú puedes estar diciendo las cosas verdad y alguien te va a criticar porque no le va a gustar. Pero, por ejemplo, hay pastores de esos como de esos que han tenido sus jets y demás, que tienen sus jets. Conozco dos en particular, que los jets son pagados por entidades privadas con fines de lucro, que pagan impuestos y que simplemente lo ponen a la disposición de ellos, que no son su iglesia quien los financia. No, yo conozco un caso de un pastor específicamente que hay una persona de financia y que le dice, yo quiero que tu mensaje llegue al mundo entero y si hay que pagar... Y eso le da la facilidad. Eso existe, yo no estoy diciendo lo contrario. Yo fui criticado en estos días. Mira, a mí no me gusta publicar muchas fotos en las redes sociales. Yo no me creo un influencer. Pero andaba con alguien... Tú tienes millones de seguidores, tú eres influencer. Pero no tengo la conciencia de provocar eso. Estoy de larga corta, voy a viajar a Guatemala, voy a viajar los otros días a Guatemala. Me llevo un joven conmigo y le digo, mira,
esto es un viaje misionero. Le digo de misionero porque preparándolo mentalmente, vamos a volar a Guatemala y vamos a coger un auto 5 horas por curvas para llegar a un pueblo pequeño que se llama Chela. Así que lo estoy preparando mentalmente a este joven que va por primera vez conmigo, que es el que está acompañando. Cuando llego allí a Chela, a Guatemala, de repente la familia que me está recogiendo me recoge y me lleva a un aeropuerto privado. Yo digo, ¿qué hacemos aquí? Me dice, no, tal empresario se enteró que usted venía y para que usted no hiciera el viaje, él nos ofreció llevarlo usted en el avión. Y me montaron un avión privado, no era lo más lujoso, lo más caro del mundo, pero un avión privado y me evitaron 5 horas. Yo no pagué por eso, no lo pagó la iglesia. Este empresario que me ha visto por televisión, que ha visto en agradecimiento a la palabra que ha recibido, y él me dice, mire, este avión, él mismo lo piloteó, este avión está hecho para hacer obra social, para manejar pastores, y cuando me enteré que usted venía, vi la promoción y que iba para allá, aquí lo puse a mi disposición. En el regreso tuve que venir manejando 5 horas, pero por lo menos la ida. Y entonces son cosas que la gente a veces no sabe. Y hay gente que están agradecida, que hacen ese tipo de cosas. O sea que no todo lo que se dice afuera realmente es como la gente dice y no se pueden estar dando todo este tipo de explicaciones todo el tiempo. Ok, vamos a entrar ahora a la parte local y sé que quiero hablar de política. Sí, mire, ¿cuánto tiempo nos queda? Que si no... Por favor, me avisa. Ok, yo creo que si tienes, yo le 10 minutos terminamos. Sí, está bien, perfecto. Ok, de verdad, $35 millones no te parece mucho dinero para un templo. Yo sé que vas a decir que no es un templo, porque es un complejo más allá de un templo. No es un templo, un edificio, una iglesia. Mira, Jay, lo que pasa es que esos son los costos que FEMA puso. ¿Sabe? El pie cuadrado en Puerto Rico, primeramente para que sepa, el templo anterior, nosotros lo construimos dólar a dólar, peso a peso, dólar a dólar. Eran casi 100,000 pies cuadrados. Este templo es más pequeño. Son 77,748 pies cuadrados. Yo mandé a hacer un cajón nuevo, 77,777, porque quiero que sea el número 77,777. Pero esos costos los puso FEMA. Los pies cuadrados en Puerto Rico de construcción son sumamente costosos. El trabajar con FEMA exige unos estándares de unos profesionales, de unos costos que nosotros, los que construimos el templo anterior, nunca tuvimos, porque no necesitábamos todo este tipo de protocolo, de burocracia, como quieras llamarle, que exige todo esto. El costo de inflación hoy por hoy es demasiado alto. Entonces, la gente tiene que entender que nosotros estamos reemplazando. Oye, por si acaso, si a mí FEMA me ofrece 35 millones, yo también los cojo. O sea, no estoy diciendo que no. Mira, o sea, yo hubiera querido que me diera un poco más para construirlo más grande. Pero, ¿cómo hacer? Bueno, lo que pasa es que... Pero, pastor, perdón, con todo el respeto, pero ¿más grande para qué? O sea, vamos, pero lo que yo quiero que lo pongas en perspectiva. Es más pequeño que el anterior. Está bien. Es más pequeño que el anterior. Además que tenemos menos población. Es bien y yo sé que interesante. tienes más crecimiento en Guatemala, en El Salvador, que aquí en Puerto Rico. Y el crecimiento de la fe, la gente que te sigue en Centroamérica es enorme y Sudamérica también. O sea, yo no estoy restándole méritos a tu evangelio ni al crecimiento de lo que tú has logrado como predicador. No, yo te entiendo, ¿no? Y no lo siento así. Pero 35 minutos, y bueno, son 35, pues terminas en 40 porque tienes que conseguir 10%. No. Se termina en 33 millones, más lo que venga adentro, que no está incluido. Okay. Dentro no está incluido la silla, no está incluido los pues te va a terminar costando como 40, 36. Entendemos, sí, ¿verdad? Entendemos, depende. No te tengo un número exacto. El número de FEMA es 32 puntos, casi 33 millones. Y el 10%, ahora el gobierno lo consiguió también, pero FEMA lo que me iba a dar era 29 millones, el 10% cubre hasta los 33. Ah, okay. O sea que no son 33 sí. más 3 más. Okay. FEMA siempre da el 90% y entonces ahora a través de HOD, pues entonces se consigue el otro 10%, el matching fund, que era el que teníamos ahí. La iglesia tiene que cubrir el costo de inflación que tuvimos que firmar por $1.5 millones extra, porque se atrasó tanto el proyecto que ahora los precios son más caros y la iglesia, eso FEMA no lo cubre, eso no está cubierto por muchos problemas con la ley en el día de hoy, que ese es uno de los problemas más grandes que tiene Puerto Rico completo con los fondos de FEMA, y básicamente eso es lo que hay y no cubre todo lo que hay adentro, ¿verdad? Y es el costo de reemplazo, ¿sabes? El costo de reemplazo. Cuando uno mira aquí... Pero no pensaste hacer algo más módico, algo que fuera, pues que 30... Lo que pasa es que hoy ese lugar
lo que va a albergar son 1.600, 1.800 personas. Antes había uno de 4.500. Yo lo hice, lo estoy diciendo que lo estoy diciendo casi 25.000 pies cuadrados menos que antes. No, no, sí, Yo sí. que tú sepas que me cotizaron. Aquí hubo gente, ¿sabes cuánto me cotizaron? Porque esto tuvimos que lanzarlo a subasta. Tú sabes que la subasta, la más bajita después de la que nosotros aceptamos eran 45 millones. Tuvo una subasta de 80 millones de dólares en costo de los edificios. ¿Sabes que lamentablemente la construcción está a ese precio? ¿Fue un error la torre? Yo creo que el propósito original no era un error. Yo también. Yo creo que el Te voy propósito a decir original algo, te no voy a lo era. interrumpir, y esto va a sonar un toallazo. Pero yo creo que Puerto Rico no ha valorado el turismo religioso. Nosotros pudimos haber hecho, o sea, nosotros pudiéramos ser un centro bien importante de turismo religioso. Y esto yo lo he dicho otras veces y mucha gente no tiene idea del turismo religioso que hay, la peregrinación que hay a otros países del mundo. Puerto Rico puede tener algo parecido. Nosotros hemos exportado religiones como, por ejemplo, Mita, obviamente, de un ejemplo como ese, pero hay muchos otros ejemplos como ese, donde pudiéramos tener un turismo religioso que económicamente beneficiara a Puerto Rico. Muy pocas veces se habla de eso, siempre se hace, ¿verdad? Siempre se hace. Yo hablo de esto porque, por si acaso, el turismo LGBTIQ es enorme también y hay que sacarle provecho, no estoy diciendo que no. Y aquella campaña que hicimos con esta persona trans, etcétera, yo pienso que es un mercado natural. Pero el turismo religioso de Puerto Rico también pudiera ser un turismo que aprovecháramos. Nosotros construimos nuestro templo, la primera vez viajaban autobuses, traíamos autobuses desde el aeropuerto, gente de El Salvador, gente de otros países a venir a ver el templo que mi padre había construido. Eso ha sido, todos los domingos yo recibo gente que viaja, se baja a un crucero y lo que viene es a la iglesia. Hay muchísima gente que viene a crucero. Y lo mismo pasa, ¿verdad? Con la torre. La torre por si acaso, yo he viajado a otros países del mundo y lo primero que busco es dónde está la iglesia para ir a la iglesia antes de ir a todas las otras cosas que voy a hacer. Yo también, pero, eso es parte de. Pero muy poca gente entiende eso, ¿verdad? Yo creo que el propósito original era un propósito noble, ¿verdad? Mucha gente no entiende todo lo que se quería hacer allí y por qué se quería hacer allí. Mi padre siempre estuvo muy obsesionado con que los niños tuvieran un espacio para... Explicar a la gente lo que iba a hacer, porque eso era como un Disney religioso. Esa era la idea, ¿verdad? No todo el edificio iba a ser eso, parte iban a ser oficinas, iban a desarrollarse en unos lugares de oración. Pues yo llegué a ver los muñecos, yo llegué a ver y eran cosas bien hechas, o sea, que no era, o sea, era algo... No, una de las atracciones la hizo la gente de Universal Studios, que vino a Puerto Rico, fue algo único. Todavía al día de hoy hay un montón de gente que lo recuerda, todavía hay un montón de gente que donde quiera celebraron cumpleaños allí, donde quiera que yo me paro. Yo celebré cumpleaños allí, yo celebré la de esto allí, yo iba a la pista de patinaje, iba a tal sitio, iba a lo otro. Era un lugar donde nosotros, mi padre se convirtió a los 8 años de edad, Jay. Y mi padre siempre quiso trabajar con la niñez. Porque mi papá se convierte en una marquesina. Mi abuelo tenía un liquor store. Y mi abuela le gustaban las apuestas a los caballos. Esa es mi tradición generacional. Y una pareja de ancianos, una ocasión, llega donde mi abuelo y le dice que si le prestaba la marquesina de su casa para hacer un servicio. Y mi abuelo no sabemos por qué lo aceptó. Ese día la única persona que levantó sus manos a los 8 años de edad fue mi papá. Y aquellos viejitos cuidaron de mi papá con tanto amor. Amor que mi papá no recibió en la familia. Amor que mi papá no recibió en ningún otro lugar. Y mi papá siempre, Jay, siempre en la iglesia, las mejores áreas eran para los niños. Eran para los niños, las mejores. Y siempre soñó con tener un espacio donde los niños pudieran jugar. Porque su experiencia con el cristianismo comenzó a los 8 años de edad. Digo, pero nunca se iba a hacer ni el 5 o 10% de lo que se iba a hacer allí. No, bueno, se llegaron a construir 3 pisos, que fue lo que logramos. Lamentablemente, pues entramos en una crisis económica en el país. Eso es otra historia, ¿verdad? Para otro día. Se entró un sinnúmero de problemas. Entra el problema de la banca. ¿Pero tú lo hubieras también. hecho o piensas que fue un error de tu papá? Vuelvo y repito, el propósito original. Yo pienso que fue muy grande la visión para Puerto Rico. Creo que fue demasiado agresivo en la visión futurista de lo que él quería hacer, ¿verdad? Pero cuando una persona es visionaria, es así. También pienso que la era de las 936 era Puerto Rico era uno y después de, o sea, a veces vemos Puerto Rico es dos Puerto Ricos, pero eso de nuevo suena un toallazo, no lo es. Si hubiéramos logrado construir lo que se pensó hacer allí, pudiéramos haber logrado mucho turismo religioso para personas de verdad, niños y niñas especialmente, porque, y esto existe, ¿no? Y mucha gente no sabe, por ejemplo, nosotros regalábamos todos los fines de semana, Jay, buscábamos niños de los residenciales públicos y les regalábamos la taquilla.
pagábamos la guagua, los autobuses, los buscábamos, los llevábamos allí, simplemente para que se divirtieran y pasaran un tiempo. Se les daba comida, se les daba entretenimiento durante el día, solo para que tuvieran una exposición. A nadie se le imponía una religión. Pero, por ejemplo, para tú entrar a la atracción de los dinosaurios, tenías que ver un video de dónde posiblemente en la Biblia están los dinosaurios, para despertar la curiosidad, para que la gente supiera que en la iglesia había una alternativa. Ok, hablemos de política porque sé que tenemos que irnos sí. y sé que tienes, quisiera hablar de tu libro un poco, pero ¿a ti te ofrecieron ser comisionado residente? Mira, yo quiero aclarar el récord, ¿verdad? Ni la comisionada residente, ni Pedro Pierluisi directamente me hicieron un acercamiento, ninguno de los dos. Sí, hubo asesores. A mí no me contaron eso. Hubo gente. A mí me contaron que fue bastante persistente. No, pero te soy honesto. Sí hubo personas que me insistieron, hubo personas que me preguntaron, hubo personas que ¿verdad? me trataron de promover. Y en un momento dado se creó una controversia de que con qué bando me iba a ir, si era que iba a hacerlo. En realidad, y desde el principio, yo dije que no, en realidad. Yo te hago una confesión. Yo lo pensé por 40 minutos en mi auto, solo. Y comencé a pensarlo, ¿verdad? Ante un comentario que alguien me hizo en un lugar. Pero desistí de la idea ni de aceptar, ni de ninguna razón, porque para mí lo más importante es ser pastor. Ese es mi llamado más importante en el día de hoy. Voy a ponerme, mi responsabilidad. Me salgo de creyente y me convierto brevemente en analista político. Yo pienso que una movida bien astuta políticamente de Jennifer o del gobernador. Yo sé que tiene relación con ambos, pero la información que me ha llegado de tiempo es que tiene una relación bastante cercana con Jennifer González, por asunto del Partido Republicano. Y yo creo que mucha gente que me está viendo no tiene idea de por qué yo voy a decir lo que voy a decir, pero yo pienso que hubiera sido un gran candidato. Y explicar por qué. Porque dices eso y me metes en problemas. No, porque y esto suena bien lambón. Y estoy seguro que muchísima gente me va a criticar también a mí después de esta entrevista o esta conversación. Porque si algo Puerto Rico necesita es convencer al Partido Republicano también de que, hey, si tú trabajas Puerto Rico, puede ser para tu lado, no tiene que ser demócrata. Y esto suena bien loco para mucha gente. Pero yo creo que Puerto Rico es republicano por issues sociales, ¿no? Un issue social, no económico. Económicamente vamos a ser demócratas porque así somos. Y tú perteneces a grupos de líderes religiosos que puede llevar ese mensaje, que son las otras estructuras. Porque está la estructura política, pero está la estructura religiosa. Y esa estructura religiosa, insertándose políticamente en los Estados Unidos, cada vez muestra más su poder dentro del Partido Republicano. Y eso Puerto Rico no lo ha tenido porque aunque Jennifer es republicana, en la práctica ella es una republicana más de centro liberal, mientras que realmente donde están las fuerzas del Partido Republicano es en ese grupo religioso de derecha conservadora. Estoy muy de acuerdo contigo en tu análisis. Primero, yo soy pastor y ese para mí es mi llamado principal, supremo. Creo que le añado más al país desde mi posición que desde una posición política. Yo tengo un jefe más grande que mis deseos y que cualquier gobernante del país, y es Dios, y yo no me muevo a menos que yo entienda, comprenda de que Dios me está pidiendo que lo haga. No te puedo negar que lo he pensado, no te puedo negar. Me comentaron para que fuera parte de los delegados en un momento dado. Me han ofrecido también que corra para senador, que han ofrecido, me han pedido, y lo encuentro como algo honorable, como un privilegio que la gente pueda entender que quizás uno puede contribuir. O sea, no lo descartas en el futuro. Yo creo que en el futuro no se debe descartar nada, pero el día que yo lo haga, Jay, yo lo tengo que hacer previamente con un convencimiento muy en el corazón de que Dios me está pidiendo que lo haga, de que Dios me va a respaldar detrás de todo ese asunto. Y en mi caso, voy a decir algo que quizás no les guste a algunos pastores. En mi caso, yo no volvería al pastorado. En otras palabras, yo me lanzo a una carrera política y yo pienso que después que yo me lance, yo habré entregado a la iglesia, yo habré dado a otro liderato y yo me convertiré en un creyente más, en un miembro más de nuestra iglesia, pero no creo que para mí, Otoniel, mi forma de pensar,
que sería lo correcto que después que yo entre en el ambiente político así directo como candidato, pues regrese necesariamente a la dirección de una iglesia, sino que creo que deben ser otros los que dirijan la iglesia en ese momento. No es que no puedan contar con mi consejo, no es que no puedan contar con mi, ¿verdad?, mi apoyo, pero la realidad es que creo esa es la forma en que yo lo visualizaría en el futuro. La oferta directa no te la hizo ninguno de los dos candidatos. No, ninguno. Pero, pero sabes, gente de los dos candidatos te pero hizo el gente acercamiento. de los dos candidatos hubo, ¿verdad?, acercamiento. No lo voy a negar, más de la gente de Jennifer, que era la que estaba buscando alguien que corriera con ella. Ella no, y vuelvo y la aclaro, ella no me lo dijo. Yo he tenido conversaciones, Jay, con ella en privado, como las he tenido con Pedro Pierluisi, pero en ninguna han habido ese acercamiento de ella directo. Ok. ¿Qué te parece la conversión del gobernador? O más bien su declaración de que se ha entregado a la voluntad del Señor de forma mucho más estrecha que antes. Mira, yo la tomé como algo normal de él, ¿verdad? Él siempre ha dicho que es cristiano. Él, no sé, yo no le he dado mucho hicho al asunto. Pero más allá. ¿te molesta o te pareció medio complicado el que después de hacer esas expresiones, el día después tenga una reunión con la pastoral en Florida, donde Proyecto de Dignidad sacó 20% y esa zona es la zona más identificada con Proyecto de Dignidad, y después, por primera vez que yo sepa, en una conferencia de prensa, el día después se haga una oración antes de la conferencia de prensa? Mira, todas esas cosas que tú acabas de decir, pues definitivamente quizás pueden manchar una declaración que pueda ser sincera y que pueda, ¿verdad?, ser algo honesto del gobernador. Ya yo estoy acostumbrado a eso y yo no creo que eso nos deba a nosotros apartar de los verdaderos issues que la iglesia quiere trabajar. Y yo creo que el señor gobernador y también Jennifer, y al igual todos los candidatos, Jay, yo creo que tienen que saber que definitivamente el grupo cristiano está pendiente, está alerta, y que hoy, porque alguien diga que es cristiano o es creyente, no es lo que va a mover al elector. Pienso yo que hoy, en el tiempo que estamos, Jay, eso quizás 10 años atrás, quizás movía, pero en el tiempo que estamos, donde el cristiano y el creyente es alguien educado en la política, creo que si fue una estrategia, no es la mejor estrategia. ¿Ricky y Pierluisi traicionaron a la iglesia? Oye, gran pregunta. Ninguno de los dos cumple quizás con el 100% de lo que la iglesia quiere que un gobernante haga. ¿Y se acordó con ellos otra cosa e incumplieron? Es bien interesante porque yo no recuerdo que con Pedro Pierluisi haya habido algún acuerdo, y creo que él no hizo ningún acuerdo con la iglesia. Creo que de los pocos compromisos que él hizo con la iglesia fue ayudar a conseguir el matching fund de FEMA y a conseguir los fondos de FEMA, a finalizar ese proyecto para que las iglesias culminaran. De ahí yo no recuerdo ningún otro compromiso que él haya hecho, y no estuve en ninguna reunión donde él haya hecho algún otro compromiso. A lo mejor con otro sector lo hizo, pero yo no recuerdo más nada. Con respecto a Ricardo Rosselló, yo creo que Ricardo Rosselló no han sido justos con él. Yo creo que, yo no voy a decir que el 100% de las cosas que él le prometió a las iglesias, pero la gran mayoría de las cosas que él le prometió a las iglesias las cumplió. Él las hizo, y las hizo a tiempo récord. Que quizás después sus posturas liberales a la iglesia le desagradaron, que quizás sus posturas liberales, pero yo creo que la iglesia tenía que esperar eso. Y voy a decir esto, que yo también sé que suena desagradable, pero Ricky también está tratando de cómo capitular hacia el Partido Demócrata de Nancy Pelosi, que es un partido mucho más liberal de izquierda hoy, y esa es la realidad, ¿verdad? De que él jugaba para ese bando y de repente también tenía que, cómo verlo en Puerto Rico por el lado de la iglesia y cómo verlo en el Congreso también por los intereses de Puerto Rico. Y fue lo difícil para los cristianos entender. Fue lo difícil. Ahí donde te digo que entonces hay que ver cómo negociamos. Hay que ver cómo, ¿verdad? Y yo en lo personal, por lo menos recuerdo que muchas de las promesas que él hizo, como por ejemplo iglesia y escuela, él cumplió con eso. Él cumplió con un montón de cosas que se trataron de implantar en un momento dado. Se hizo unas negociaciones para una ley para el aborto en un momento dado. Y yo creo que él cumplió. Y yo creo que en ese sentido, y sé que me van a tirar por esto, mucha gente de la iglesia utilizó el aspecto liberal, que a mí no me agradaba, que yo tampoco estoy en acuerdo, pero lo que él prometió a la iglesia, yo creo que él lo había cumplido. Pastor, se nos quedaron como 30 temas, así que me avisas cuando terminamos la entrevista. Porque de verdad me parecía importante tocar muchos otros temas, pero sé que tiene otros compromisos. Sí, entre ellos el tema, quería hablar contigo del tema de separación de iglesia y Estado y lo que significa realmente la separación de iglesia y Estado. También las exenciones contributivas de gente que plantea que la iglesia debe pagar impuestos.
cómo podríamos llegar a alguna negociación donde iglesias que de verdad no hacen una labor social sí paguen impuestos y otras no. Cuándo sí, cuándo no. Eso también me gustaría tener otra conversación de eso, pero gracias, Pastor Otoniel Font, por tener con Gracias, nosotros. ahí te traigo mi libro ahí, gracias. ¿verdad? Y no vine a promover el libro, tenía esa copia ahí, te la traje nada No, más. yo la quería poner ahí. Gracias, fuiste tú, ¿verdad? Que la te lo pusiste agradezco. ahí. Pero te agradezco, ¿verdad? Es el más reciente libro que para mí es una experiencia de fe en la vida de una persona. Y el camino de la fe para mí es algo muy interesante porque la gente piensa, Jay, que el camino de los cristianos es un camino de estas cosas sobrenaturales, extremas, gigantescas. Y la realidad del camino de la fe son a veces altas y bajas, donde uno toma decisiones y uno permite que Dios haga la obra en nosotros. El libro está basado en Abraham, en la vida de Abraham. Pues te echaste, por así te tengo que hacer una última pregunta. ¿La iglesia se está convirtiendo en un club social? Hay iglesias que se han convertido en un club social, sí. Y yo creo que en lo personal yo trato de que la iglesia no sea eso. Trato de mantener nuestras doctrinas, nuestros valores cristianos fieles y firmes y mantenerlos presentes en la iglesia constantemente. Pero yo creo que todos podemos correr el peligro de convertirnos, sí, definitivamente en un club social. Es que a veces uno va a la iglesia y parece más un party que un... Lo que pasa es que la iglesia ha caído a veces en el error de pensar que necesitamos todas esas cosas para atraer a la gente. Y yo soy de los que creo tradicionalmente en eso. Yo creo que nada más atractivo que la palabra de Dios. Nada más atractivo que cuando una persona predica con convicción el mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios satisface, llena el corazón. Creo que la iglesia debe tener espacios de alegría. Creo que la iglesia debe tener espacios de excelencia. Creo que la iglesia, si puede usar unas pantallas, ¿por qué no? Tenemos que usar las redes sociales. Seguro. Todo lo que podamos hacer para pasar un buen tiempo y para disfrutar, pero no a cuesta de que la iglesia predique lo que realmente transforma la vida de una persona, que yo creo que es la palabra de Dios. Y recientemente Harvard y Sapiens Labs, junto con 2 universidades más, publican un estudio de que plantea de cómo la pérdida de la fe y de ir a la iglesia conlleva mucha depresión, mucha angustia mental y muchos otros temas. Ese de verdad sería otro tema que me gustaría tocar contigo. Fuimos creados y nuestro cerebro fue creado para creer en algo. Nosotros tenemos que creer, necesitamos tener fe. Y yo creo que Jesucristo es el Señor, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que el que le entrega la vida a Él, su vida cambia para siempre. Y si alguien es budista, ¿puede ser cristiano también? Lo discutimos en la próxima. Gracias, pastor. Bueno, el contexto ahora cristiano no puede ser porque es budista, Jay, pero... Bueno, es que los hay, es que ese es el problema, que los hay, pero... que es raro, pero pues, que ese punto... Lo dejamos ahí un cliffhanger, pero... El Living Buddha, Living Christ, el o libro, es budista pero o es... es... Que ese es el punto. Pastor Otoniel Font, muchas gracias. Gracias a ti.